Empezamos con la definición. Es un amplio espectro de moléculas de características muy variables. Bueno, entonces, la definición. Los marcadores son un amplio espectro de moléculas que tienen características variables que son producidas o inducidas por las células neoplásicas y cuya presencia nos va a permitir detectar la actividad tumoral. ¿No? Entonces, su cuantificación nos da conocimiento de la presencia, evolución o de la respuesta terapéutica. Esta definición dice claramente, o sea, está implícito, que no es específico de cáncer, ¿sí? Y que realmente la utilidad del marcador no está en su presencia, sino en su cuantificación. Son numerosos los analitos que pueden ser considerados marcadores tumorales, que tienen diferentes orígenes, diferentes características, etc. Entonces, en la clasificación hay muchos sistemas propuestos para clasificarlos, pero realmente no son útiles, básicamente son académicos y un marcador puede caer en más de una categoría. Entonces se propone una clasificación de tipo clínica, en que está basado en dos criterios, en su sensibilidad y en su especificidad. La sensibilidad, ya sabemos todos, es un verdadero positivo, la especificidad, un verdadero negativo. Entonces, para evaluar la utilidad del marcador, necesitamos conocer qué cosa es lo que afecta la sensibilidad y la especificidad. La especificidad está afectada por factores que alteran a cualquier analito. ¿Cuáles son el metabolismo de cualquier analito? Se sintetiza, se metaboliza y se excreta. Entonces, tenemos todas aquellas afectaciones, sean fisiológicas o patológicas benignas o malignas, que afecten la síntesis, o sea, las células que van a sintetizar esos marcadores, ¿no? Que van a producir esos marcadores. De igual manera, para el metabolismo, ¿dónde se metabolizan todos los analitos? En el hígado. ¿Dónde se excreta que la mayoría de los analitos? En el riñón. Entonces, toda afectación del hígado y del riñón también va a afectar el marcador. ¿Por qué? Porque no se va a eliminar a la velocidad que debe eliminarse y por lo tanto va a aumentar la concentración en sangre. Y esto va a hacer que incrementos de tipo leves a moderados. Mientras que la sensibilidad se afecta por todo aquello que esté relacionado directamente al tumor, como por ejemplo, cuántas células hay, en dónde está ubicado, el grado de diferenciación celular, el tipo histológico, la vida media del analito, todo lo que está relacionado al tumor va a afectar la especificidad. Y dentro de eso, ¿qué tenemos? Tenemos el TNM, T de tumor, N de nódulo ganglio y M de metástasis. ¿Y cómo afecta esto? De la siguiente manera. Tenemos, Patria, Gusto, Lucho. Ay, perdón. Listo. Entonces tenemos que la sensibilidad va a variar acorde al estadio, ¿no? Porque estamos hablando netamente del tumor. Entonces, para un estadio 1 tenemos el 35%, para un 2 de 55, un 3,78 y un 4,93. Puede que 35 les parezca poco, pero piénsenlo bien. En un estadio 1, ¿en qué condiciones está el paciente? Ni siquiera tiene síntomas. Entonces, 35% de una persona que está sintomática, la verdad que a mí me parece bastante bueno. Entonces, decimos, el marcador tumoral no es específico de tumor. Y tampoco es específico de órgano en la mayoría. Por ejemplo, el CEA es el mejor exponente de eso, porque se encuentra prácticamente en todas partes. Lo tenemos en la tiroides, en la mama, en el colon, en el endometrio, en el pulmón, cabeza y cuello, en el estómago, lo tenemos en todas partes. Entonces, la diferencia o la utilidad del marcador no va a estar en su presencia. ¿Por qué? Porque normalmente se sintetiza. Entonces, ¿en dónde está la utilidad? En la diferencia es cuantitativa. Bueno, entonces, acorde a esto, la clasificación de los marcadores son en 3 grupos. Alta sensibilidad y especificidad, alta especificidad y sensibilidad variable y baja especial. Alta sensibilidad y especificidad son pocos los marcadores, pero realmente son tremendamente útiles. Tomemos, por ejemplo, la tiroglobulina. Es una proteína que se sintetiza única y exclusivamente
en la tiroides. Si un paciente está tiroidectomizado, ¿cuánto debería tener de tiroglobulina después de la cirugía? Nada, 0. Entonces, si nosotros encontramos una concentración muy bajita, y miren, no estamos hablando de valores normales, basta su presencia, indica que hay metástasis. Entonces, lo que interesa es cómo interpretamos el marcador. Los de especificidad y sensibilidad variable, aquí encajan la mayor parte de los marcadores tumorales. Nuevamente, no nos interesa su presencia, sino cuánto hay, ¿sí? Entonces, y estos se van a ver afectados obviamente también por los criterios que habíamos conversado. Okay. Los de sensibilidad variable y baja especificidad, este es otro grupo muy grande, donde, por ejemplo, hay muchas enzimas, pero su utilidad está basada no para diagnóstico, sino realmente es para afinar, ¿sí? Por ejemplo, el TPA o el TAG se utiliza para qué. Si yo tengo, por ejemplo, un problema entre diferenciar si el cáncer es de páncreas o de estómago, porque el cáncer es una tremenda masa que uno ve, ¿no? Es un plastrón y uno no sabe a veces ni de dónde viene y los marcadores los comparten. Entonces el TGA, por ejemplo, me ayuda a discriminar si es estómago o es páncreas. Si lo encuentro positivo, es estómago. Bueno, entonces, nuevamente, la diferencia para el diagnóstico es cuantitativa. Un gran problema que siempre uno tiene en laboratorio es la capacidad discriminatoria de una prueba. Y en inmunología es donde cubre realmente con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque estos reactivos, en su gran mayoría, como casi todos los reactivos de inmunología, son de cadena 5, de trazabilidad 5. Entonces, es difícil poder manejar. ¿Y cuál es la realidad de la población? La realidad es que nosotros tenemos esto, ¿no? Esta es la población que manejamos. Un grupo de sanos que expresa negativos, o sea, no tiene marcadores elevados, que los tiene pero con procesos, valores bajos o están elevados. Pacientes que tienen patología benigna con valores bajos, o sea, valores normales, levemente elevados y elevados. Y cánceres que tienen valores elevados, valores bajitos y valores negativos. Eso es lo que nosotros enfrentamos. Entonces, para poder manejar esto, ¿cómo es que voy a interpretar un marcador? Si además hablamos de que tenemos nosotros patología benigna que va a presentar y condiciones fisiológicas que van a elevar el marcador, pues realmente es un problema. La base es el conocimiento. Nosotros tenemos que saber qué patologías me van a dar valores positivos leves, valores positivos moderados y falsos positivos que sean importantes. Entonces, dentro del grupo de los leves, aquí está en un cuadrito donde está todo, ¿no? Pero lo que es lo importante, que dentro de los leves y los moderados vamos a tener todo aquello que afecta, ¿qué? La especificidad. ¿Qué cosa? Principalmente afectaciones del riñón y del pulmón y de aquellos órganos que sintetizan los marcadores en condiciones normales. Un ejemplo bien simple, en la próstata. Si tengo una prostatitis, el marcador pues va a estar elevado, ¿verdad? Entonces, estos son para los marcadores más comunes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Uso de herramientas que me van a ayudar a hacer esta diferenciación. Entonces, si es benigno o es maligno. Entonces, se propone como estrategia para mejorar el uso, es lo que se llama los 4 criterios de Barcelona, que son los niveles séricos del marcador, descartar patología benigna, un estudio secuencial de marcador, o sea, un seguimiento, y las interferencias técnicas. Los niveles séricos del marcador. Mientras más elevado el marcador, mayor probabilidad de cáncer. El mejor ejemplo, hablemos del CEA, que es un marcador que se expresa en cualquier sitio. Depende de la metodología, el valor normal está más o menos entre 3.5 a 5. ¿No? Un valor mayor de 20, de 25, tiene 95% de probabilidades de que sea cáncer. Entonces, esto es un cuadro que es muy importante. Las diferencias, habíamos dicho, son cuantitativas. Una cosa es el valor de corte
¿no? Que nosotros decimos, hasta aquí es el valor de referencia, el valor normal, y otro es el valor de cutoff. El valor de cutoff es aquel donde yo ya integro la patología benigna o condiciones fisiológicas que me van a alterar el marcador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablamos del CEA, el CEA, por ejemplo, ¿no? El CEA, el valor normal es hasta 5, pero el valor de cutoff es 25. Si yo digo que haya probabilidad de cáncer, son estos valores, no son los valores normales, ¿ok? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Una mujer de 40 años que es admitida por pérdida de peso y una masa hepática, ¿no? El diagnóstico presuntivo, una neoplasia. Se le hacen los análisis a la izquierda, tienen los valores que se obtuvo el paciente y estos son los valores de referencia, ¿ok? Entonces, se le hace su análisis y ¿qué encontramos? Un valor de CA de 3.23, un CA de 19.9, que son elevadísimos. Tranquilamente yo digo aquí, el paciente tiene una neoplasia. Efectivamente, por los valores que tiene 19.9, este es un adenocarcinoma pancreático. Otro caso, varón de 67 años, fumador, admitido con dolor torácico. Diagnóstico presuntivo, tumor de células pequeñas. Le hacemos los análisis y ¿qué encontramos? Los marcadores de neoplasia escamosa, el SCC está en negativo, o sea, está en valor normal. Los que son de células pequeñas están normales, pero tengo un CEA en mayor de 25. O sea, en la tomografía se ve un adenocarcinoma pulmonar y efectivamente era un adenocarcinoma pulmonar. Otro caso, un varón de 55 años con diagnóstico presuntivo también de células pequeñas. Le hacemos las pruebas, encontramos un valor de ProGRP, que es un marcador de células pequeñas, y sea 125 elevadísimos. Se le hace su tomografía, sale dudoso, hacemos las pruebas y era un SLC. El segundo criterio, descartar patología benigna. O sea, las células, los marcadores se sintetizan normalmente, o sea, siempre los vamos a encontrar. Por lógica, toda aquella afectación de esas células productoras obviamente va a incrementar el valor del marcador. Entonces lo que nosotros tenemos que saber es qué células producen. Tomemos por ejemplo el CA125. CA125 es un marcador básicamente de tumores de ovario, endometrio y pulmón. Entonces se sintetiza en donde, obviamente, ovario, endometrio, en pulmón y en las serosas. Entonces si yo tengo una afectación, por ejemplo, problemas pulmonares crónicos, un EPOC, tengo un derrame, una ascitis, ¿no? Un derrame seroso en cualquiera, ¿no? Puede ser pleural o ascítico, lo que sea. El marcador se va a elevar y yo no estoy hablando de cáncer, ¿sí? Entonces tengo que conocer qué células la sintetizan. De igual manera, en este grupo también entran todas las patologías de pulmón, de riñón y de hígado, obviamente, ¿no? Entonces, la mayoría de estas elevaciones causadas por no neoplasias, los incrementos suelen ser de 2 a 4 veces el valor, ¿sí? Con pequeñas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Por ejemplo, cuando son los marcadores neurológicos, no se esperan grandes elevaciones porque es difícil que salga a la circulación. Ascitis, por ejemplo, por la extensión que tiene el tejido, la elevación del marcador es enorme, ¿no? Por ejemplo, para el CA125 se eleva hasta 1000, cuando el valor normal es 35. Entonces, un ejemplo, si nosotros consideráramos, con este ejemplo, si nosotros consideráramos solamente el primer criterio, podemos cometer grandes errores. Por ejemplo, para el SCC, que es el de células escamosas, el valor normal es 2. Si nosotros usáramos el criterio, diríamos que el valor más alto, el 31.5, de hecho que es cáncer, ¿no? Tiene más probabilidades que el otro. Pero cuando hacemos la evaluación, ¿qué encontramos? Encontramos que el paciente tiene alteraciones en la piel, mientras que el otro, que es la mitad,
no tiene ninguna patología asociada, el paciente está bien. Entonces, ese paciente con 16 sí tenía una neoplasia, mientras que el otro era un falso positivo. Entonces, hay situaciones en las que nosotros tenemos que descartar el uso del marcador, no lo podemos usar. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones que nosotros tenemos que tener en consideración? Por ejemplo, la ictericia. La ictericia es un marcador que eleva tremendamente el 19,9. Si son patologías simples, por ejemplo, como un cálculo, y el cálculo se mueve, el marcador va a bajar de inmediato, rapidísimo. Pero cuando tenemos, por ejemplo, ascitis o derrame pelular, el CA19 se va a elevar muchísimo, ¿no? A valores como hasta mayor de 1000. Si nosotros tenemos lesiones en la piel, no puedo usar el SCC. Si tengo insuficiencia renal, yo no puedo usar, por ejemplo, el SCC, no puedo usar el HE4. O sea, simplemente no se puede, porque el marcador se eleva tremendamente por esas razones. Entonces, tomemos un ejemplo también. Una mujer de 56 años que no tiene hábitos tóxicos, con hipertensión, insuficiencia renal, tratada de una neoplasia ovárica, viene para ser evaluada si es que hay recidiva. Se le hacen sus análisis y se encuentra un valor de H4 bastante elevado. ¿Es una recidiva? Cuando se hace la evaluación, si ustedes se fijaron, la creatinina estaba en 3,9. O sea, la paciente tiene insuficiencia renal. El H4 no me sirve para monitorar, ¿sí? Tengo que usar otro. El tercer criterio es el seguimiento, o sea, una detección seriada del marcador. Entonces, ¿por qué? Habíamos dicho, mientras más alto el valor, más sugestivo de neoplasia, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué sucede? Y habíamos puesto como ejemplo el CEA con un valor de 25. ¿Pero qué sucede entre el grupo que está entre 5 y 20, 25? Los valores son bajos. Y el más frecuente, por ejemplo, es un 10, ¿no? Para un CEA. Entonces, ¿qué hago yo en ese caso? Se hace mediciones seriadas. El espacio de tiempo entre el cual que se debe hacer va a depender de la vida media del marcador. En promedio son 2 a 3 semanas, pero no podemos generalizar, porque hay unos que son mucho más rápidos. Por ejemplo, si yo hablo de una gonadotrofina coriónica, 2 semanas, pues ya es demasiado tarde, tiene que ser 1, 2, máximo 3 días, ¿no? Porque la velocidad de duplicación de esas células son de 4 horas. Mientras que si yo hablo de próstata, tiene un crecimiento mucho más lento. Entonces, ¿qué sucede? O sea, 2 semanas me queda muy corto, tengo que hacerlo por lo menos un mes. Entonces, se hacen 2 a 3 mediciones seriadas y se evalúa cuál es la diferencia. Entonces, ¿cuánto debe ser esa diferencia? Esa diferencia debería ser calculada acorde a cada analito, y esta es la fórmula que se presenta para poder hacerlo. Y se calcula básicamente con la precisión intermedia, ¿no? Entonces, teniendo los valores, uno puede calcularlo, ¿no? Acá un ejemplo parece. Entonces, ¿pero qué sucede? O sea, usamos un valor general, ya que es 25 a 50%. O sea, un 50% es más conservador. Esa es la diferencia que debe haber entre una y otra medición. Pero, ojo, para ciertos analitos deben ser calculados porque sus CV son mucho más altos. Por ejemplo, el CA19,9. Y esto es por la metodología, ¿sí? Entonces, se usa 25 a 50%. Entonces, si yo digo, voy a usar ese valor, obvio que lo primero que tengo que hacer es conocer la performance de mi analito. Si yo no sé cuánto es lo que yo tengo en laboratorio como desempeño para la precisión, o sea, en otras palabras, si no sé cuánto es el coeficiente de variación de mi laboratorio para ese analito, ¿cómo voy a poder detectar si es que se elevó o no se elevó? ¿No? O sea, yo tengo que conocer mi marcador. Por eso es la importancia del control de calidad en marcadores tumorales. Entonces, ¿cuánto es un cambio significativo? Ok, aquí tenemos que diferenciar entre un cambio estadístico, ¿no? y un cambio clínico. Un cambio estadístico está simplemente dado por el número, ¿no? O sea, tengo que darle
25%, 50%, es solo un número. La interpretación clínica va más allá, ¿no? En que nosotros tenemos que tener en consideración el contexto clínico, la magnitud del incremento, el tiempo entre las mediciones y otros criterios más, que lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos estos como unos ejemplos de cómo en el tiempo, cuando el incremento es benigno, se mantiene en el tiempo. O sea, en lo que es seriado, el marcador no se va a elevar, aun si empieza un poquito alto, mientras que con una neoplasia sí va a ir creciendo a lo largo del tiempo. Igual esto para este marcador, por ejemplo, todos estos son valores reales, ¿ah? Entonces, miren, empezó con 10 y se fue a lo largo y se mantuvo en 10 a lo largo del tiempo. Mientras que, por ejemplo, y ese fue un caso de una cirrosis estable, mientras que, por ejemplo, esta fue una recaída y empieza desde el valor normal y las mediciones seriadas se va encontrando que va incrementando. Y así vamos a tener varios casos, ¿no? Donde se va a ver que la evolución del marcador nos ayuda a hacer la interpretación, siempre considerando la parte clínica. Un pequeño ejemplo también, una mujer de 47 años, fumadora con quiste ovárico, le hacemos los análisis y que encontramos un valor de CA de 11.5. El valor normal, ¿cuánto es? Hasta 5. Obviamente el paciente se alarma. Se le hace en control al mes y ¿qué encontramos? 8.3. O sea, hay un ligero incremento sí del marcador, pero puede estar relacionado a otras condiciones. En este caso, como que la paciente fuma. El cuarto criterio son las interferencias técnicas. Y eso es algo que sí, casi no podemos controlar, pero sí tenemos que tenerla en consideración. Entonces, está dada por muchísimas causas, unas inherentes al reactivo propiamente, otras agentes externos, como por ejemplo medicamentos, especialmente los corticoides y los AINES, y el otro que tiene alto impacto son las diferencias metodológicas, donde el CA19-9 sigue siendo el máximo representante. Un pequeño ejemplo, un varón de 77 años, exfumador, que viene con disnea y una imagen pulmonar, diagnóstico presuntivo de una neumonía. Le hacemos las pruebas y encontramos una enolasa que está volando. La enolasa es un marcador de células pequeñas. Cuando hacemos la revisión, o sea, ¿tiene una neoplasia? No, resulta que la muestra estaba hemolizada. Si nosotros hubiéramos puesto desde el principio como condición preanalítica que no podemos recibir o en todo caso pedir desde el inicio una nueva muestra, o sea, ni siquiera lo hubiéramos evaluado, ¿no? Entonces era un falso positivo. Con respecto a las diferencias metodológicas, realmente es un problema. Estos son nuestros resultados del INEM de hace mucho tiempo, pero lo uso mucho para ejemplo, donde dio nuestro control externo. Entonces el control externo, como saben, es una muestra que llega a todos los laboratorios y en teoría es la misma muestra para todos, todos deberían tener el mismo valor. Pero ¿qué encontramos? Esta marca A tiene un valor de media de 95, la marca B 60, la tercera marca 255 y estamos hablando de la misma muestra, ¿no? Entonces el rango de medición de esa muestra fue entre 15 y 218, ¿no? ¿Y esto por qué? Por diferencias metodológicas. Y eso se debe con el CA19-9. Pero, ¿qué sucede con los otros marcadores? Por ejemplo, PSA es un marcador que está estandarizado a un material de referencia de la OMS, está armonizado. Yo espero la menor cantidad de diferencia. Sin embargo, la diferencia metodológica, por metodología, es casi un 25%, ¿no? Entonces, lo mismo pasa, bueno, algo similar sucede con la tiroglobulina. La tiroglobulina no está estandarizada, pero como pueden ver, hay dos poblaciones bien grandes de análisis, ¿no? Y miren cómo varía. Un grupo tiene como promedio más o menos 15 y el otro promedio tiene como 40. Y estamos hablando de lo mismo. Entonces, es importantísimo considerar las diferencias metodológicas. Entonces, el valor del cutoff no depende del valor normal, ¿no? Sino de cómo lo vamos a interpretar en base al paciente.
Entonces, si yo tengo un valor de 5, estoy tranquila, pero cuando empieza un valor a subir con valor 5.1, todo el mundo se pone nervioso. Empezando por el clínico, se dice, oye, ¿y esto qué pasó? No sé, ¿es un falso positivo, un falso negativo? Oye, se le quedan los 4 pelos que le quedan. Entonces, viene el médico laboratorio, y ese es nuestro papel, realmente darle un soporte para la interpretación. Entonces, nuevamente, el valor de detección no es suficiente. O sea, yo tengo que ir más allá para ver sobre qué valor tengo que hacer yo mi interpretación para decir esto es una neoplasia. Entonces, otra cosa que nosotros tenemos que tener en consideración es lo siguiente. Y, bueno, a mí me gusta mucho esto. ¿En qué sentido? El cáncer de ovario, tenemos 108 tipos histológicos de neoplasia de ovario. ¿Pretendemos hacer diagnóstico con un marcador? No hay forma. Entonces, pero los podemos agrupar. Los agrupamos en 3 grupos grandes, mucinosos, no mucinosos y los que son de los germinales, ¿no? Entonces, los germinales se expresan con alfa-feto y gonadotrofina coriónica. Los mucinosos, los marcadores son básicamente 2, el CA y el 19,9, y los más frecuentes son los serosos, que expresan HE4 y CA125. Ok, los más frecuentes son los serosos. Entonces es más o menos casi el 80% de todas las neoplasias de ovario. Y expresan CA125 como marcador más común. Ok, ¿qué sucede con el CA125? Normalmente se produce en el ovario, el endometrio, un poquitín en la trompa, un poquitín en el pulmón y, como habíamos mencionado, en las serosas. Entonces, pongámonos a pensar, ovario, mujer. Entonces, ¿será lo mismo evaluar una mujer premenopáusica y una posmenopáusica? Por supuesto que es diferente. ¿Por qué? Una mujer en edad fértil, pues tiene condiciones fisiológicas que elevan el marcador. ¿Cómo qué? Como la ovulación y la menstruación. Tal así que la menstruación es una contraindicación para tomar la prueba. O sea, no se debe tomar el 125, no se debe usar si la paciente está menstruando. Así de alto es su impacto. Esas son condiciones fisiológicas. Dentro de las patologías benignas, pues la patología benigna es tremendamente frecuente en la edad fértil. Quistes de ovario, quistes de endometrio, endometriosis, PID son altamente frecuentes en esta etapa de la vida. Entonces, ¿voy a usar yo el valor normal como un valor para interpretar? Pues no, tengo que usar, por ejemplo, el CA125, su valor normal es 35. Dependiendo de la metodología, 32, 35, bueno, 35. Entonces, para decir yo que la paciente tiene sospecha de neoplasia, tiene que tener un valor mayor de 200. Pero si la mujer tiene, posmenopáusica, donde ya no ovula, no menstrua, o sea, todo lo tiene reducido, ¿de dónde va a salir el CA125? Entonces, el valor normal se convierte en un valor ya el punto de corte. O sea, ahí sí, mayor de 35, estoy yo sospechando de neoplasia, ¿sí? Entonces, las condiciones que uno tiene que evaluar son inherentes a cada paciente, ¿sí? Entonces, este es un pequeño ejemplo para terminar, para aplicar todo aquello de lo que hablamos. El cáncer de mama es uno de los cánceres más frecuentes. Es más, en el mundo es el más frecuente en mujeres, ¿no? Entonces, muchas guías clínicas ahora dicen, oh, no, y es más, algunas inclusive dicen, no se recomienda. Pero en la práctica, ¿qué cosa encontramos? Que el uso, porque al contrario, está aún incrementándose. Los nuevos tratamientos y los nuevos hallazgos de la correlación entre los marcadores moleculares, los tipos histológicos y el marcador tumoral están haciendo que esto nuevamente se fortalezca en el uso, ¿no? Ha mejorado su utilidad clínica. Entonces, gracias a estos nuevos tratamientos, los pronósticos han mejorado mucho. Entonces, pero aún así, siguen considerando, como les comentaba, como limitado su uso, ¿no? Pero, ¿qué sucede?
en la evaluación del tumor, cuando le elaboran las guías, para ser honesta, la mayoría ni considera el laboratorio, ¿cómo es que hacen la interpretación? Simplemente es normal y anormal. O sea, y estamos hablando ahorita, o sea, claramente se entiende que si hay otra patología, esto va a afectar el valor del marcador. Entonces, estas interpretaciones que hacen las guías no toman en cuenta esas características tan relevantes para la reinterpretación, ¿no? Entonces, la interpretación del marcador ideal es, o sea, tener en consideración todo aquello que me va a crear un falso positivo y un falso negativo, ¿no? Los errores pueden ocurrir desde el laboratorio también y que incluyen toda la parte del proceso analítico, ¿no? En la fase analítica, la preanalítica, lo más frecuente es la mala calidad de la muestra. Y cuando hablamos de mala calidad no estamos hablando de que la muestra está turbia, ¿no? Estamos hablando de que la muestra fuera tomada en el momento correcto, empezando por ahí, ¿no? La fase analítica, es importante saber cuál es el desempeño de nuestro analito. Si no sabemos cuál es el coeficiente de variación de nuestra prueba, ¿qué cosa vamos a interpretar? Tener en consideración también todo aquello que interfiere desde el punto de vista metodológico y los efectos prozonas. En la fase analítica, lo más importante es comparar el valor con el valor anterior, ¿no? ¿Y qué valor voy a tomar yo como valor de referencia? Ahorita termino. Entonces, es bien importante el tema de la metodología. La NSAB hace algunas recomendaciones con respecto a este tema y es bien importante tomar en consideración por este tema de las diferencias metodológicas cuando yo voy a cambiar de método. Entonces, para no expanderme en el punto, es importante que nosotros reportemos al clínico si es que va a haber diferencias en la medición. Yo no le puedo decir al clínico, va a leer 10% más, va a leer esto es equivalente, este valor es equivalente a este otro. No, no se puede. En algún momento les puedo explicar este punto, que es muy importante, pero sí le debemos decir, el marcador va a leer por arriba, va a leer por abajo. Por ejemplo, y ahí voy a terminar, es lo que hicimos nosotros en nuestro último cambio. Por ejemplo, el CA125, perdón, el 15.3, el valor de normal es el mismo entre los dos métodos que cambiamos, ¿sí? Uno era 35 y el otro también 35. Cuando hicimos la evaluación que se hace en el nivel de decisión médica, encontramos que eran similares, pero cuando uno hace el estudio de comparación ve ese desempeño a lo largo de la medición. Entonces, ¿qué encontramos? Por ejemplo, que uno leía por arriba. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo ahorita un paciente que le estoy evaluando, tiene 50, le hago su control a los 3 meses y ya le toca con el otro método, y me sale 50. El médico no puede interpretar como que es lo mismo. Como el otro lee por encima, ese 50 que acaba de leer es mayor. ¿Me entienden? Entonces, numéricamente aparece lo mismo, pero la interpretación es completamente diferente. En ese caso, si el clínico se siente inseguro, lo ideal es tomarle un control a las 3 semanas siguientes, ¿no? Para este caso. Bueno, ahí sí voy a terminar, porque ya me pasé del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Romy. Y bueno, a nombre de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica, agradecemos a cada uno de los doctores que participaron en este bloque con sus excelentes ponencias. Por aras del tiempo no vamos a poder hacer las preguntas.